Bueno, muy buenas tardes a todos los que no pude saludar hoy. La verdad es un privilegio poder estar acá hoy con ustedes, poder compartir un poco de la palabra de Dios. La palabra de Dios, siempre, como decía Tommy, tenemos que intentar prestar toda la atención que podamos, porque dice la misma Biblia que tiene el poder, ¿sí?, de cambiar nuestra forma de pensar y también cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, hoy el tema del que vamos a hablar, ahí lo saqué, el tema del que vamos a hablar es del tiempo, ¿sí? Y tenemos una imagen ahí en el PowerPoint que nos va a servir un poco para ir empezando a pensar, ¿sí?, en lo que vamos a ir lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando, ¿sí?, lo que tenemos ahí en la Biblia. ¿Saben qué es eso? Un reloj de arena, perfecto. A diferencia del reloj normal, lo que tiene el reloj de arena, acá tenemos un reloj normal, el reloj de arena lo que tiene es que simboliza algo que está medio escondido en el reloj normal, ¿no? ¿Qué es? Que el tiempo, ¿qué sucede con el tiempo? El tiempo se acaba, se va gastando, ¿no? Lo tenemos ahí arriba y vamos viendo, es casi como desesperante, ¿no? Ver cómo se va escapando, se va escurriendo el tiempo, ¿sí? Y bueno, esto es algo de lo que la Biblia habla, ¿sí? La Biblia habla del tiempo y habla de qué tenemos que hacer con el tiempo, ¿sí? Así que vamos a abrir nuestras Biblias, creo que bien, ya la abrieron todos, en Efesios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Le voy a pedir a alguien rápidamente que lo lea. Dale. Bien, muy bien. Repetimos, por si no se escuchó acá. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Ese va a ser nuestro pasaje del día de hoy. Y ahora les voy a anticipar un poco, así no se me pierden, cómo vamos a desarrollarlo, qué puntos vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver que Pablo nos llama a meditar, a pensar, ¿sí?, a usar nuestra mente y pensar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Eso lo vamos a ver ahora en el versículo 15. Luego vamos a ver que el apóstol nos da una advertencia, ¿sí?, y un mandato, algo que tenemos que hacer y algo que no tenemos que hacer con el tiempo. En tercer lugar, después, vamos a ver ahora sí el mandato, que es lo que también le da el nombre al mensaje de hoy, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por último vamos a ver entre todos cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, ¿sí? Pero bueno, vamos a arrancar por el principio. Vamos a ver ahora sí un par de numeritos, un par de estadísticas. Veo que acá a Pablito Sou le gustan, ¿no? Nos tiró toda la data de cuánto tenemos que ajustarnos para ir al campamento. Bueno, vamos a arrancar con unos números que también nos van a ayudar a ponernos un poco en panorama, ¿sí? Porque es importante ver esto, ver un poco en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el mundo en el que recibimos la palabra que ahora vamos a leer. Vivimos en una sociedad que los expertos denominan sociedad de consumo o sociedad de masas, que básicamente el concepto que está por detrás y que es lo que da origen a esto es que las personas nos dimos cuenta, ¿sí?, que podemos de alguna forma saber cómo vamos a actuar, saber cómo vamos a actuar en el futuro, ¿sí?, predecir la conducta. ¿Cómo? Bueno, a través del estudio de estadísticas, ¿no?, y de números, llegaron a la conclusión de que entre más tiempo estés expuesto a la publicidad de un producto, mayor va a ser el interés que tengas en consumir ese producto, ¿sí?, en comprarlo.
Y esta idea, que suena bastante lógica, es bastante simple, revolucionó totalmente el mundo de las comunicaciones. Ustedes saben que ahora tenemos un montón de redes sociales, ¿no? A ver, ¿qué redes sociales conocen? MSN, ¿alguno conoce MSN? Todo lo del equipo. Bueno, sí, tenemos un montón de redes sociales, ¿no? De hecho es como una explosión. No sé, yo cuando era adolescente no había tantas redes sociales. Al menos usábamos 2 o 3, que eran bastante pobres a comparación de lo que son ahora. Y no había tanto esto, ¿no? Bueno, ahora se revolucionó totalmente el mundo con esto. Y voy a leerles un par de números para que se den una idea de hasta qué punto económicamente esto es rentable, ¿sí? Porque claro, las redes sociales lo que hacen es captar nuestra atención. Entonces a alguien se le ocurre, che, y si en la red social, mientras el pibe está, no sé, subiendo una foto, mientras está, no sé, chateando, haciendo algo, ¿qué pasa si le metemos algo de publicidad? ¿Vieron algo de publicidad en las redes sociales? Está lleno, ¿no? Está lleno. Bueno, la idea es esto, que está por detrás es esto, ¿no? Entonces las empresas invierten un montón de dinero en redes sociales. En el año 2022, según estadísticas oficiales, se invirtieron en redes sociales alrededor de 226.000 millones de dólares. ¿Sí? Una torta de guita, digamos. Este monto representó el aumento de un 23% con respecto al 2021. O sea, ¿qué nos quiere decir? ¿Que esto está aumentando o disminuyendo? Aumentando, exacto. Y fíjense hasta qué punto esto sigue aumentando, que para este 2023 se presupone que la tendencia va a seguir en aumento y se esperan inversiones por alrededor de 303.000 millones de dólares. Todo esto ayudó un poco la pandemia, ¿no? También a explotar todo esto de las redes sociales. Entonces, podemos decir que es un negocio totalmente rentable. ¿Y qué es lo que buscan las redes sociales? Bueno, buscan dos cosas fundamentalmente. La primera, captar la atención, ¿sí? Que haya más usuarios en las redes sociales, que más personas se abran esa red social. Suponete WhatsApp, bueno, para WhatsApp, para el director de WhatsApp, todo lo que es Meta, es súper importante para el que haya un montón de usuarios. Y en segundo lugar, lo segundo que buscan es que esos usuarios estén la mayor cantidad de tiempo posible en esa red social. ¿Por qué? Porque entre más tiempo estés en esa red social, más te van a poder bombardear con publicidad. Entonces, las empresas van a querer invertir más en esas redes sociales. Actualmente, la red social que más usuarios tiene y donde más tiempo pasa la gente es TikTok, ¿sí? Ahí tenemos un gráfico. ¿Todos conocen TikTok? Sí. ¿No? Sí, ¿no? La mayoría seguramente en algún momento vio algún videito de TikTok o algo así. Bueno, fíjense, está seguida bastante de cerca por YouTube, un poquito más rezagada que por Facebook, WhatsApp, Instagram. Bien, una cosa para que pensemos. Sería normal, ¿no? Decir, bueno, en YouTube, obviamente, ¿qué hace la gente? ¿Ve qué? Videos. Es una red social dedicada a videos. ¿Los videos tienen límite de duración? O sea, no. Vos tenés videos de, no sé, transmisiones que duran todo el día, tenés videos de 4 o 5 horas. Es una red social donde uno diría, bueno, es re lógico que haya usuarios que estén mucho tiempo. Pero fíjense qué característica tiene TikTok. Los videos, ¿cómo son? Súper cortos, ¿no? Duran 10, 15 segundos. Eso también nos indica un poco esto que les vengo diciendo. ¿Cómo piensan ustedes que la gente pasa tanto tiempo en TikTok? Si duran 10, 15 segundos los videos. ¿Cómo? Porque tiene, claro, un montón de videos en el medio, pero ¿qué es lo que hace que te atrape? A ver. Pasas otro y estás buscando uno que sea mejor que el otro que acabas de ver. Exacto. Uno va pasando video tras video, ¿no? No se da cuenta
y el tiempo vuela, el tiempo pasa. Recuerden, todo el tiempo recuerden el relojito de arena y la arena que está cayendo, ¿sí? Traigámoslo a la mente mientras vamos hablando. Bien. Todo esto que venimos diciendo, entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Nos ayuda a tener mayor capacidad de atención o disminuye nuestra capacidad de atención? ¿Qué piensan? Disminuye, ¿no? Exactamente, disminuyen. Otra estadística. Según un estudio de Global Web Mix, que es una empresa que se dedica a investigar estas cosas, dice que para el segundo trimestre del año 2022, los usuarios a nivel internacional pasaron un promedio de 6 horas y 43 minutos en Internet. ¿Escucharon bien? 6 horas y 43 minutos en Internet por día. Y si ustedes piensan, esto es un promedio, significa que hay gente muy grande y gente que obviamente está muy poco tiempo en Internet, ¿no? Nuestros abuelos, por ejemplo, que algunos no saben cómo funciona Internet. Pero eso significa que hay gente que está muchísimo más que 6 horas entonces, ¿no? ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿Son así? ¿Están más de 6 horas? ¿Alguno estuvo más de 6 horas alguna vez? Yo me acuerdo cuando era pibe, tenía la PlayStation, algo que capaz que ni saben qué es, y con mis amigos nos juntábamos y podíamos estar, no sé, literalmente toda la noche, y ahí eran mucho más que 6 horas. Juntábamos a las 8 de la noche, comíamos y le dábamos hasta las 6 de la mañana. Bueno, me imagino que muchos de ustedes tal vez son un poco así, ¿no? Estamos mucho tiempo, digamos. ¿Jugaste como 2 horas? Bueno, bien. Sos moderado. Yo jugaba como 10, te estoy diciendo, así que está bastante bien. Estás por debajo del promedio. Bien. Ahora, esto bajémoslo un poco más a tierra. ¿Qué significa esta cantidad de horas? Bueno, empecémosla a pensar en función a cómo nos afecta en la vida, ¿sí? Esto significa que por año una persona gasta alrededor de 2.347 horas en Internet. Y si se mantiene esta tendencia en personas, supónganse como ustedes, todos más o menos que tienen entre 12 y 16, 17 ahora, ¿no? Bueno, y los del equipo que estamos un poquito más para arriba, pero más o menos el promedio sería, podríamos decir, 13, 14 años. Bueno, si ustedes arrancan ahora con estos niveles de consumo, que de hecho lo están haciendo, y los mantienen por toda la vida, cuando tengan 65 años, van a haber pasado 13 años de su vida detrás de una pantalla. Ahora, todo esto obviamente es una estadística que para mí se va a modificar y va a ser más grave todavía, ¿no? Ahora la tendencia es que cada vez estamos más tiempo detrás de Internet. Pero pensemos en este número, 13 años de tu vida. ¿Cuántos tienen 13 años acá? Ahí, Tommy. ¿Alguno tiene 13? Sí. Bueno, la edad de cielo. Cuando tengas 65 años es como si todos los primeros 13 años hasta ahora hubieses estado detrás de una pantalla. Todo esto, chicos, nos va quitando la capacidad de atención. Esto va disminuyendo, ¿no?, la capacidad que tenemos de prestar atención al otro y en lo que más nos importa ahora, que es en cómo nos relacionamos con Dios. Fíjense, nos quita tiempo para leer. La gente cada vez lee menos. Antes la gente leía más porque incluso se entretenían leyendo. Ahora les parece una locura, pero la gente antes se divertía leyendo. También nos quita tiempo para escuchar una explicación. Yo sé que capaz que a algunos de ustedes ahora les debe estar recostando prestar atención. Ahora, en este momento. Están luchando ahí. Y sí, es normal porque nuestra mente está en modo TikTok. Tiene que ser algo rápido, 15 segundos, rápido. Y también nos quita tiempo para meditar. O sea, cada vez se nos hace más difícil esto. ¿Quién puede meditar ahora? ¿Quién puede meditar y quién puede orar en un contexto así? ¿No les ha pasado que han intentado orar y les cuesta concentrarse? Nos recuesta, ¿o no? Si somos sinceros, nos está costando, nos está afectando, nos está quitando la capacidad de atención.
Sostienen, los psicopedagogos son personas que se dedican al estudio del proceso de aprendizaje, sostienen que un adolescente promedio en la actualidad tiene la capacidad de atención, lo que se llama capacidad de atención focal, o sea, de prestar atención así digamos, con todas las ganas, solamente 20 minutos. 20 minutos. Imagínense, nosotros vamos hasta ahora 9 minutos. O sea que ustedes dentro de 11 minutos no me van a estar escuchando, según esto. ¿Por qué? Porque, de vuelta, es como que la capacidad de atender a alguien disminuye. Y en ese contexto, ¿no?, es que leemos lo que dice Pablo. Pablo nos dice, en primer lugar, que debemos mirar con diligencia, ¿sí?, cómo estamos viviendo. Mirar con diligencia cómo estamos viviendo, ¿sí? Ahí la palabra mirar no apunta específicamente a ver, como, no sé, ver una pared, tipo, la ves. Ahí mirar implica va un poco más allá. La idea detrás de esa palabra, en realidad, en nuestro idioma español es observar. ¿Alguna vez escucharon hablar de la diferencia entre ver y observar? Suenan como sinónimos, ¿no? Bueno, pero originariamente la palabra observar incluye el ver algo, pero con una intención. Es prestar atención a eso que está sucediendo, ¿sí? O sea, no es mirar así distraídamente, es prestar atención a lo que está sucediendo. Y lo que nos dice entonces el apóstol es, ustedes tienen que pensar ahora, hoy mismo, tienen que pensar en cómo están aprovechando su tiempo. ¿Cómo están aprovechando su tiempo? ¿En qué lo invierten? ¿Qué es lo que hacen con él? Y teniendo en cuenta todas las estadísticas que dijimos antes, les voy a lanzar unas preguntas ahora. No es necesario, o sea, no las respondan, simplemente vayan pensándolas, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que los seres humanos gastamos en las redes sociales, ¿tiene algún sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene algún sentido estar 2 horas detrás de TikTok viendo videos uno detrás del otro? Y lo más importante, ¿vale la pena invertir esa cantidad de años? Piensen ustedes llegando adultos, esa cantidad de años. ¿Van a estar orgullosos de decirle a sus nietos? Yo estuve 16 años de mi vida detrás de una pantalla. Como decía el profeta Jeremías ahí en Lamentaciones, tenemos que pensar en nuestros caminos, tenemos que buscar a Dios y tenemos que volvernos a Dios. Bien, hasta ahí el primer punto, ¿sí? Segundo punto, dijimos que Pablo nos va a dar una advertencia y un mandato, algo que tenemos que hacer con nuestro tiempo y algo que no tenemos que hacer con nuestro tiempo. A ver, alguien que lea el versículo 15, así con voz fuerte. Mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios. Muy bien. Ahí se mencionan 2 palabritas, ¿no? La palabra necio y la palabra sabio. Si yo les pregunto, ¿qué es un necio? ¿Qué me dicen? ¿Qué es un necio? ¿Cómo? Alguien que no obedece. Bueno, muy buena respuesta. Que sabe algo que tiene que hacer pero no lo hace. Muy buena respuesta. Creo que la teníamos bastante clara. Yo pensaba que me iban a decir, necio es una persona tonta. Yo cuando escucho la palabra necio, se me viene a la mente una persona que, pobre, no le da mucho a la cabeza, no es inteligente. Y si yo les digo, a ver, una persona sabia, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué imagen se le viene a la mente? Una persona mayor. Una persona mayor. Está bueno eso, una persona mayor. Normalmente se te viene a la mente una persona, puede ser con barba, tipo, ¿no? No, este tipo es sabio, ¿viste? Porque tiene barba. Bueno. Y también lo asociamos a la palabra inteligente. Sabiduría igual inteligencia, necedad igual falta de inteligencia, tonto, ¿no? Pero bueno, en la Biblia no significan literalmente eso. Hay una pequeña modificación ahí, que es necesario que la entendamos para entender qué es lo que dice el apóstol Pablo, básicamente, ¿no?
cuando nos dice que tenemos que andar como sabios, no como necios. Entonces vamos a arrancar con la palabra necio. La palabra necio en la Biblia se asocia de manera directa con la incredulidad. O sea, necio es una persona incrédula. A ver, alguien que me busque el Salmo 14, versículo 1. Y cuando lo tenga, que lo lea. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Bien, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y acá tenemos entonces la primera característica de una persona necia, una persona incrédula, una persona que no cree en Dios. Bueno, a esto, ¿cómo lo llamamos en nuestra sociedad? Bueno, le decimos ateo, ¿sí? ¿Saben lo que significa ateo? Ateo es una persona que no cree en Dios, ¿no? Bueno, les voy a complejizar un poco más eso. Hay dos tipos de ateos, ¿sí? Tenemos por un lado el ateo intelectual, que es el que no cree en Dios en su mente. Dice, no, la verdad que no creo en Dios. ¿Conocen a alguna persona así? Sí. Tienen compañeros, ¿no? Seguro que dicen, no, para mí Dios no existe. Bueno, eso es un ateo intelectual. Pero también hay otro tipo de ateo, que es la persona que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiese. O sea, de alguna forma él te dice, no, yo creo que, bueno, puede ser que haya un Dios, puede ser que haya algo superior, pero la verdad para mí es como que, bueno, me da lo mismo, ¿viste? O sea, qué sé yo, si existe o no, me da lo mismo. Bueno, a eso se le dice ateo práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica, porque cuando vive, esta persona es como si no existiese Dios. Bueno, y esta postura, esto de ser ateo, ¿no? La necedad, según la Biblia, tiene consecuencias, ¿sí? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. El que lo tenga, por favor, que lo lea. Romanos 1, 28. Bien, perfecto. Dice entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo tienen en cuenta a Dios, viven como si Dios no existiese, entonces Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Entonces, acá está el punto. La persona necia, al no creer en Dios, no cree en la Biblia, ¿no? Obviamente, que la Biblia, ¿qué es lo que nos brinda la Biblia? La Biblia nos brinda, ¿sí? Nos brinda pistas, nos brinda herramientas para entender qué es el bien y qué es el mal. Si Dios no existe, a ver, pensemos juntos, si Dios no existe, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo justificamos que algo está bien y que algo está mal? ¿Se puede justificar? No se puede, ahí, bien. Exacto, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga la autoridad para decir esto está bien y esto está mal. ¿Quién va a tener la autoridad? ¿Un gobernante, un político? No, para nada. ¿Quién la va a tener? Nadie, no existe. No hay un ser humano que te pueda decir esto está bien o esto está mal y te diga por qué de manera objetiva. Entonces, ¿qué problema tiene esto detrás? Bueno, el necio termina viviendo de una manera que no agrada a Dios. Empieza a inventarse sus propias reglas y fíjense lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 29. Este se los voy a leer yo. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron la reprensión. Fíjense esto, presten atención. Se comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El desvío de los necios los matará, y aún la prosperidad de los necios los echará a perder. El ser humano cosecha lo que siembra. Como sociedad, estuvimos muchos años sembrando esto. Bueno, la moralidad es relativa, si para vos algo está bien, para mí no, da lo mismo.
Hemos sembrado durante mucho tiempo esto y ahora estamos cosechando en nuestra propia sociedad las consecuencias, ¿sí?, de todo esto. Bien, entonces, hasta ahí el necio. Vamos ahora a nuestra segunda persona, ¿no?, que es el sabio, ¿sí? ¿Qué es ser un sabio en la Biblia? Bueno, ¿qué es la sabiduría? Ahora sí, vamos a leer juntos Proverbios 1:7. Capaz que alguno se lo sabe de memoria. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el recto. Los insensatos ofrecen la sabiduría y la enseñanza. Perfecto, bien. El versículo ahí nos aclara qué es un necio y qué es un sabio. Todo junto, ¿no?, en el mismo versículo. Necio es el que desprecia, dice, la sabiduría, pero el sabio, ¿qué hace el sabio? Teme a Jehová, ¿no? Teme a Jehová. Entonces, la sabiduría no es ser súper inteligente, no es ser un tipo que la tiene re clara en matemática, que le va re bien en lengua, no es eso. Ser sabio va más allá de eso, es temer a Dios. Es primero creer en Dios y después temer, ¿sí? Esto es importante también porque nosotros tenemos, como les decía, una idea de la sabiduría que está muy asociada a lo que creían los griegos. Los griegos creían que los sabios eran los filósofos. ¿Vieron alguna vez alguna estatua de un filósofo? Sí, ¿no? Sí, era tipo con barba, túnica, de ahí les viene la idea de sabiduría. Cuando yo les pregunté, me dijeron, bueno, tipo con barba. Porque claro, este pueblo creía que sabio era una persona así, que estaba todo el día pensando, que era, no sé, muy inteligente y pensaba en cosas que no eran prácticas, ¿sí? Pero en la Biblia, sabio, para los hebreos, era algo totalmente distinto. ¿Saben? En Éxodo, capítulo 31, versículo 1, Moisés dice que un artesano del pueblo, ¿saben lo que es un artesano? Una persona que trabaja, ¿no?, con sus manos, digamos. Un artesano de ahí del pueblo de Israel era sabio. ¿Por qué? Porque sabía trabajar muy bien y era muy bueno en lo que hacía. Entonces, esta es la idea que está detrás de la sabiduría, es conocer algo, pero no tipo algo porque, bueno, lo conozco como conozco, no sé, el teorema de Pitágoras, qué sé yo. Es, conozco esto, sé para qué me sirve y sé cómo usarlo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Es, conozco esto, sé para qué sirve y sé cómo usarlo y lo hago, lo uso. Bueno, y llevémoslo esto entonces al plano de la Biblia, ¿no? Dijimos que la sabiduría era el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová nos va a llevar a buscar a Dios en la Biblia. Y la Biblia es un conjunto de reglas prácticas que nos van a decir cómo tenemos que vivir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, ser sabios es poder ir a la Biblia, leerla, aprender lo que está ahí y poder ponerlo en práctica, exacto, poder ponerlo en práctica. Ahí noto que la atención está disminuyendo, vamos 22 minutos, así que es una regla que funciona literalmente. Bien, entonces volvemos, dijimos que la sabiduría es esto, es poder poner en práctica la Biblia, ¿sí? Les voy a leer simplemente un versículo, ustedes escúchenlo, está relacionado con lo que acabamos de decir, ¿sí? Dice Pablo en Timoteo, en 2 Timoteo 3:14, persiste, le dice a Timoteo, insiste tú en lo que has aprendido, que desde la niñez, aún desde cuando sos chico, ahora también en la adolescencia, has aprendido las sagradas escrituras, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio, ahí aparece la palabra, sabio. ¿Para qué? Para la salvación por fe en Cristo Jesús. Y ahí después dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en Efesios 2:3, Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ahora yo les pregunto, ustedes, a la luz de esto, ¿cuál creen que es la condición humana? ¿Cómo somos nosotros? Por naturaleza, ¿necios o sabios? Necios, ¿no? La Biblia misma dice eso.
Las personas no tenemos naturalmente un interés en leer la Biblia y en buscar a Dios y en vivir como Dios nos dice. De hecho, todo lo contrario, normalmente queremos hacer todo lo opuesto. Si Dios me dice tengo que hacer A, yo quiero hacer B. De hecho, este es uno de los primeros pecados que hay en la humanidad. Piensen en Adán y Eva. ¿Qué le dijo Dios? Que no comiera la manzana porque estaba en el veneno, pero Eva lo sabía, pero no le hizo caso, todo. Exacto. Lo comió. Exacto, le dijo, no comas de este fruto. ¿Y qué es lo que fuimos a hacer los seres humanos ahí, representados en Adán y Eva? Fuimos directamente y agarramos el fruto y se lo di a mi pareja y bueno. O sea, ¿se entiende? Como seres humanos tenemos esa tendencia. Pero, en Cristo es posible ser sabios, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, a través del Evangelio. Dice Tito en capítulo 3, versículo 3, que nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, estábamos perdidos, éramos esclavos de nuestras concupiscencias, dice, y de nuestros deleites, o sea, de nuestras pasiones. Vivíamos en maldad, en envidia, éramos aborrecibles, éramos personas desagradables, aborrecíamos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, no hay nada que vos puedas hacer, nada, portarte bien, nada que vos puedas hacer que te acerque a Dios. Por eso, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Él la derramó en nosotros abundantemente, dice, en Cristo Jesús, en la cruz, a través de la cruz. Por eso podemos ser justificados por gracia, ¿no? Podemos poner nuestra fe ahí. Esto es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es el primer paso que tenemos que dar para dejar de ser necios. Yo te pregunto, y no es para que me respondas, sino para que vos lo pienses. ¿Vos crees esto? ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees que en Cristo Jesús tus pecados pueden ser perdonados? Que Él murió en una cruz para eso, tomando tu lugar. Y que con eso basta, no es necesario nada más. Y que tampoco es un requisito que, no sé, que ya seas sabio antes. Vos, como sos, te acercás a la cruz de Cristo y Cristo te rescata, te transforma y te da la capacidad, ahora sí, de ser sabio. ¿Y saben qué? Dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, bueno, pídasela a Dios. Hay que pedírsela a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y llegamos ahora sí al final. Llegamos a nuestro último punto de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Me siguen? ¿Ya se perdió alguno? ¿Los tengo a todos todavía? Bien, vamos. Último punto. Lo encaramos. Dijimos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Acá voy a simplemente llamarles la atención en dos palabras. Dos palabras que vamos a ver qué significan, así entendemos bien el versículo. La primera, aprovechar. La palabra aprovechar, ¿sí? Es una palabra griega, ahí está escrita en el PowerPoint, es una palabra griega que en realidad significaba comprar o sacar del mercado. Esto se utilizaba porque en la antigüedad ustedes saben lo que es la esclavitud. Saben que las personas que eran esclavas no tenían derechos y bueno, podían ser básicamente comprados, vendidos. Bueno, en la antigüedad había un mercado donde estas personas eran puestas a la venta. Imagínense, ¿no? Ir a uno de esos lugares. Muchas veces estos esclavos estaban sin ropa. Bueno, y la gente iba y los revisaba, se fijaban cómo tenían los dientes, si eran fuertes o no, si les iban a servir para trabajar. Y al concepto de ir y comprar un esclavo y sacarlo de ese lugar, que era un lugar, le digo, asqueroso, porque imagínense, eran lugares sucios, ¿no? Estas personas vivían al intemperie muchas veces. Bueno, y comprar un esclavo para rescatarlo, eso, redimirlo. ¿Sí? Redimirlo. Bueno, es curioso, ¿no? Esta es la palabra que utiliza Pablo.
Él dice aprovechar. Y fíjense, la utiliza de vuelta en Tito capítulo 2, versículo 14. Fíjense, dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Es la misma palabra griega. Para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. ¿Sí? Ese es de vuelta, aparece en el Evangelio. Entonces, la idea que está queriendo comunicar Pablo es, bueno, ahora Dios a ustedes los rescató. Ahora que te rescató Dios, vos lo que tenés que hacer es rescatar el tiempo. ¿Se entiende? Rescatar, redimir, comprar el tiempo. Y en segundo lugar aparece la palabra tiempo. Que la palabra tiempo, de vuelta, tiene una particularidad. No se refiere a horas, días, minutos, segundos. Esa palabra en griego es cronos, y de ahí viene la palabra cronología, cronómetro. O sea, todo lo que nosotros usamos para medir el tiempo, bueno, viene de ahí. Acá se utiliza otra palabra, kairos, que quiere decir oportunidad. Entonces no quiere decir tiempo lineal, sino oportunidades que se nos van presentando. Entonces lo que Pablo nos está queriendo decir es que necesitamos rescatar oportunidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tenemos que hacer que nuestra vida valga la pena. Que valga la pena para Dios. ¿Sí? A eso se refiere. Eso es lo que está detrás del texto, del pasaje. Y esto es importante, ya para más o menos ir cerrando de a poquito, porque el adolescente, ustedes, yo también lo fui, todos fuimos en algún momento adolescentes. De vuelta, dicen los psicopedagogos que los adolescentes no tienen una dimensión del tiempo igual a la que tiene el adulto. ¿Ahí me siguen? Como que para el adolescente el tiempo es distinto. ¿Por qué? Bueno, porque el adolescente, dicen, es como si viviese en un eterno presente. Siente todo como si estuviese siendo en tiempo presente. Porque el pasado no tiene mucho pasado. Los que tienen 14, 15 años, hace 15 años no existían. Empiezan a tener recuerdos de 7 años, 6 años. Ahora, si yo le pregunto a alguno del equipo, hace 15 años, ¿dónde estaban? Y capaz que alguno me dice, no sé, estaba en el obelisco viendo Argentina. Bueno. O sea, tenemos recuerdos súper claros, ¿no? de lo que hacíamos a los 15 años. Yo los tengo. Yo cuando tenía 15 años, estaba sentado ahí, ustedes, tengo recuerdos de esto. Ahora, cuando tenía 15 años no tenía recuerdos de cuando tenía 4 o 5 años. El tiempo era menor cuando miraba para atrás. Ahora, a medida que nos vamos poniendo más grandes, el tiempo, cuando miramos para atrás, es cada vez más largo. Y decimos, ¿te acordás cuando hice esto, otro? Pero también el adolescente, cuando piensa en el futuro, dicen los psicopedagogos, bueno, piensa en algo que es, falta una banda. O sea, ¿ustedes se imaginan a los 30 años? Yo cuando tenía 15 años pensaba que a los 30 años no tenía ni idea de cómo se ve una persona a los 30 años. Pensaba que era, no sé, voy a tener un superauto, no sé, me imaginaba una persona más grande, ¿no? Tipo como en las películas, con mucha barba. Sí. Bueno, y capaz que vos también pensás, ¿cómo es un adolescente? Es más, uno se da cuenta porque cuando habla con un adolescente, el adolescente como no identifica bien las edades. No sé, pueden ver, no sé, un tipo de 50 años y dice, che, tiene mirada, tiene 40 años para mí. Y después, no sé, lo ves a un chabón que tiene 30 y dice, che, ¿cuánto tiene? Tiene 40 años. Pero claro, para él son todos re grandes, ya a partir de los 30 años son todos personas muy grandes, ¿no? Y encima piensan que eso no va a llegar, que está ahí súper duro. Entonces, esto, ¿no? Este concepto de que viven en un eterno presente. Pero déjenme decirles algo, y esto va a sonar muy parecido a un capítulo de Los Simpsons, pero No saben qué es. no saben que son los Simpsons mejor. Pero esto piénsenlo, sí. Piénsenlo porque es algo profundo, ¿verdad? En algún momento les va a llegar. Van a llegar a tener 30 años. ¿Y saben qué? Cuando tengan 30 años van a decir, fue como una brisa, ¿no? De ojos. Todavía me acuerdo cuando yo me jugué, posta, cuando venía acá, me acuerdo de las cosas que hacía, cómo vivía la vida, cómo la veía, qué perspectivas tenía el futuro, cuáles eran mis amigos en ese momento. Me acuerdo de todo.
Y te digo la verdad, cuando estaba preparando este mensaje, le decía algo que mi esposa le decía, es verdad, es como si fuese una brisa, cerrar de ojos. Nos reíamos porque es lo que dice la gente más grande, un tipo de 45, 50 años. Cuando me casé, Doxy, mi papá de Tommy, me dijo, vas a ver que cuando te quieres acordar, vas a tener como 20 años casado. Es como una brisa, cerrar de ojos. Después, una hora abro los ojos y ya tengo 3 años casado. Y casi. Digo, de verdad, el tiempo pasa. Entonces volvamos a la imagen mental de ese reloj. El tiempo se va agotando, ¿sí? Tic, tac, tic, tac. Van pasando los segundos. La arena se va consumiendo, va cayendo. Y Pablo nos dice que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Porque la cultura es cada vez más hostil, porque cada vez va a ser más difícil poder agradar a Dios. Piensen un segundo, o sea, sus padres compartían, y sus abuelos tal vez compartían muchos códigos con la Biblia. O sea, para una persona de los años 50, 60, el matrimonio era algo sagrado, el aborto era algo que ni se hablaba, no existía. Bueno, ni hablar de todo lo que es, digamos, la ideología de género, ¿no? Las cuestiones de la identidad sexual, la moralidad sexual. Todo eso se fue cambiando. Ahora es súper hostil las posturas seculares contra el cristianismo en ese sentido, ¿no? Chocan. Esto les debe haber pasado tal vez. Si en algún momento hablaron del aborto con sus compañeros, por dar un ejemplo, ¿no? Van a ver que no hay forma de llegar a un punto medio, o sea, chocamos. Y Pablo lo que dice es, cada vez va a ser más difícil. Por eso hay que aprovechar ahora hay que aprovechar las oportunidades, porque no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos qué tan hostil se va a ir volviendo el mundo con los cristianos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora podemos predicar libremente. Vos podés ir al colegio y hablarle de Dios a tu compañero y a lo sumo lo que te va a pasar es que tu compañero se ría. Piensen, no sé, en un país musulmán eso es imposible. Te pueden denunciar, te pueden matar por hacer eso. Bueno, aprovechemos, dice Pablo, aprovechemos el tiempo. Porque los días son malos. Hay que aprovecharlos. Y ahora sí, para terminar, les dije, a aplicar todo esto a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo nos afecta todo lo que hablamos hoy a nuestra vida? Bueno, dice Efesios 2:10 que todos fuimos hechos por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, antes, con anterioridad, para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios nos rescató del pecado, cuando Dios, por medio del Evangelio, te compró, te hizo una nueva creación. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Cuál es el objetivo, según ese versículo? Para andar, dice, para hacer buenas obras que Dios nos preparó de antemano. Ese es el objetivo, ¿sí? Podríamos decir, de nuestras vidas. Tu objetivo en la vida, como cristiano, no es solamente tener un buen trabajo, tener un buen pasar económico, que eso es algo súper bueno, pero no es solamente eso. Si tu vida se acaba y lo único que lograste fue tener un buen trabajo, bueno, no cumpliste con nada del resto de lo que te dice la Biblia, ¿no? ¿Dónde están esas buenas obras que Dios preparó para que hagas? ¿Las hiciste? ¿No las hiciste? Entonces debemos invertir el tiempo en las cosas que son eternas. ¿Saben qué cosas son eternas según la Biblia? ¿Qué cosas son eternas, tienen eternidad según la Biblia? El reino de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué más? Una vida junto a Él. Bien, según la Biblia hay 3 cosas que son eternas, ¿sí? La primera, la gloria de Dios. Dios es eterno, ¿sí? Dice el Salmo 92, antes que naciesen las montañas, antes que se forme el mundo, desde el principio y hasta el final, Dios es Dios. Dios va a seguir siendo Dios, entonces Dios es eterno. En segundo lugar, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no va a pasar. Eso dice Isaías.
Isaías dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en tercer lugar, el alma de las personas. El alma de las personas es eterna. ¿Sí? Dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y lo loco del versículo es que dice que el hombre a veces no entiende eso. A veces vivimos como si no fuésemos eternos, ¿no? Como si todo se acabase acá. Como si lo importante fuese solamente pasarla bien. Pero hay eternidad en nosotros. Nuestras almas van a ser eternas. Entonces estas son las tres cosas en las que tenemos que hacer foco, aun cuando tenemos poco tiempo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las personas tenemos mucho tiempo o poco tiempo? Cuando escuchan a un adulto hablar, ¿qué escuchan? Que les dice, tengo un montón de tiempo libre, no sé qué hacer con el tiempo ya. Normalmente, ¿qué es lo que dicen? No tengo tiempo para nada, no sé qué hacer, no puedo. ¿Alguna vez vos pensaste que no tenés tiempo? Cuando vas con ellos un día al colegio, ¿no? Volvés del colegio, tu mamá te pide que hagas la cama, la haces. Después de eso, no sé, almorzás. Después, no sé, haces tarea. Y ya se te fue el día, decís, ¿o no? ¿Tuviste tiempo ahí que decís, no tengo tiempo? ¿Tenés tiempo para Dios ahí? ¿Y qué decís? Muchas veces decimos, no, la verdad que no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero ustedes recuerden cómo arrancamos. 6 horas por día promedio pasamos en redes sociales y detrás de una pantalla. 6 horas. Con lo cual, tal vez no sea solo un problema de que tenemos poco tiempo, porque tenemos muchas obligaciones, sino de cómo nos administramos en el tiempo, cómo lo hacemos rendir, ¿no? Bien, y para terminar, entonces, esto es el final. Bien, les decía, tal vez es una cuestión de reorganizar cómo nos estamos administrando en el tiempo. Le voy a pedir a ese que vaya pasando. Bueno, no sé cuántos, obviamente no creo que ninguno haya escuchado hablar de él. Pareto era un economista matemático, que lo que dijo es, básicamente lo voy a leer así no perdemos demasiado tiempo en esto. Él lo que dijo es que aproximadamente el 80% del efecto de las cosas que hacemos proviene de un 20% de las causas, del tiempo que invertimos en las causas. ¿Sí? Esto que parece un trabalenguas, también se lo llama regla del 20-80 o del 80-20. Quiere decir que tenemos que enfocarnos en las cosas más importantes y eso nos va a ordenar la vida. El resto de las cosas se va a ir acomodando. ¿Sí? Bueno, como yo sé que no te va a quedar la ley de Pareto en la cabeza, probablemente ni te acuerdes de quién es, no te vas a acordar que es un poco vago. Se me ocurrió, vamos a hacerlo un poco más visual, ¿sí? Vamos a ver cómo podría llegar a funcionar esto que les estoy diciendo en la práctica. Así que vería ese que es el medio científico, medio, ese que es medio científico de una mano, vamos a hacer un experimento, ¿sí? Vamos a usar ácido o algo así, vamos a hacer un experimento que les voy a pedir, a ver, rápidamente un voluntario que se ofrezca como nuestro conejillo de indias. Bien. Esto es valentía, porque podríamos decir que tenía que comer la arena. Bueno, bien. Vamos a explicar esto, ¿sí? Acá tenemos, por un lado, arena, ¿sí? ¿Qué es la arena? ¿Qué representa la arena? Bueno, la arena representa nuestras obligaciones, las cosas que tenemos que hacer. Ir al colegio es una obligación. Bueno, ¿es importante ir al colegio? Sí. ¿Podemos no ir al colegio? ¿Cómo? ¿Puede faltar un día? Tenemos que ir, estamos obligados. Entonces vos decís, no, esto no lo puedo sacar de mi vida, no lo puedo sacar de la rutina. Esto necesariamente tiene que estar. Imagínate que este fuera con tu vida. En tu vida lo estamos llenando con obligaciones, con cosas que tenés que hacer sí o sí. Pensá en todas esas obligaciones. ¿Qué sé yo? No sé, el colegio, no sé qué otras obligaciones tiene. Uno cuando es adulto se va agarrando de más obligaciones, tiene que estudiar, trabajar,
sé, hacer toda la casa. ¿Qué obligaciones tienen ustedes? Aparte del colegio. El club. Los que van al club tienen que ir. Si no vas al entrenamiento, no jugás. Y también la arena puede ser las distracciones que tienen el día. Bueno, importante también, la arena representa también todo esto que hablamos del tiempo que pasamos en las redes sociales, ¿no? Esas 6 horas por día de ver una pantalla. Bueno, todo eso lo que va haciendo es cargando nuestra vida. Llenándola. ¿Llenó totalmente? No, todavía no. Algunos tenés algo de tiempo todavía, ¿no? Pero está casi todo. Ahora. Por otro lado tenemos, ¿ven todas las piedras? ¿Se ve de ese lado? Sí. Tenemos 5 piedras. ¿Algunos ya conocen qué es lo que voy a hacer? Bien. Si alguien lo conoce y me lo diga, no me quedo. Bien. Las piedras, lo que representa son las cosas que dijimos que tienen valor eterno. Las cosas que no solamente son importantes, son las que le dan valor a tu vida. Y pensemos, a ver, ¿qué puede ser estas piedras? La palabra de Dios. Pero aplicándolo en nuestra vida es tener un tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Sí? Tener un tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? Pasar. Tiempo de oración. Tiempo de oración. Bien, tiempo de oración. Meditar. Tienen que la cuenta. Meditar. Tenemos después por otro lado, podríamos decir, yo voy a completar las últimas dos. Animar a mis hermanos, a mis amigos. Animarlos, mandarle un mensajito en la semana, decirle, che, ¿cómo estás? ¿Ustedes hacen eso? ¿No? Todos tienen celular, pueden animar a sus amigos. De hecho, eso es parte de la vida cristiana. Vivirla con amigos, con hermanos. Eso es súper importante, dedicarle tiempo a eso. Y en último lugar, pasar tiempos de calidad con nuestra familia. Esto es algo que no sé si todos hacen. A veces llegamos, nos vamos al cuarto y no le hablamos ni a mamá, ni a papá, ni a nadie. Bueno, la Biblia dice que en realidad vos tenés que honrar a tu padre y que ahí hay sabiduría. Entonces, eso también es súper importante. El tiempo que podemos pasar con nuestra familia. ¿Sí? Bueno, teniendo eso en mente, estas 5 piedras van a representar esas 5 cosas. ¿Sí? Tiempo de lectura bíblica, tiempo de oración, meditación, animar a mis hermanos, tiempo con mi familia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pedirle a Leila que intente hacer que su vida funcione. Que con todo el tiempo que está en las redes sociales, con todas las obligaciones que tiene, bien, que con todo eso que tiene, bueno, intente meter estas 5 cosas que dijimos que son las que de verdad importan, las que le dan valor eterno a la vida de ella. Bueno, tenés que hacer que eso entre en el carro. Por favor, con cuidado, no. Espera, porque no estoy entendiendo. Está chequeado por si Rompió el frasco. no, lo único que he hecho es hacer romper. Y no puedes quedar arena afuera. Este que volumen, no todo. Lo del cálculo, sí. El tipo tenía toda la presión. A ver el técnico. Ahora es raro. Bien. Bueno. Cerralo políticamente. Bueno, bien. Muchas gracias, Leila, por presentarse. Gracias. Bueno, ¿vieron esto es lo que le pasa a la gente? ¿Hay más que intentar? Sí. Pueden checar. Uno más. Ahí.
mañana estás pensando que lo importante va a lo último, si te sobra tiempo. ¿Y qué haces? Bueno, lo que ella podría haber hecho es, bueno, saco, a ver, tiempo electrónico, lo saco por la entra, no puedo cerrarlo. Saco a ver meditación, la palabra de Dios. Saco tiempo con la familia. Podría haber elegido sacar algo de eso y su vida iba a estar mal enfocada. ¿Sí? Mal enfocada. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto ahora al revés, si cambiamos nuestra lógica? Si yo te digo, primero, tenés que sacarla de ponerla en el bobo. Wow. Entra en el bobo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si yo te digo entonces, bueno, tenés que reubicar tus prioridades? Primero, todo esto que es importante no te digo tirar a la basura, pero no arranques por ahí. Arrancá primero por lo importante. Con cuidado. Primero lo importante. Las 5 cosas son importantes. Ahí acaba de poner tiempo de lectura, tiempo de oración, meditación en la Biblia, animar a mis hermanos, mandarnos mensajes de la semana, animarnos, tiempo con la familia. ¿Le entró? Le entró, y ahora tiene que ver si le puede entrar, si le puede entrar, ahí, asistente por favor. A ver qué pasa si primero cumple esto, si primero invierte tiempo al comprometerlo y después hace todo lo demás. Mandale todo. Igual con ellos el vaso. Sí, pero sí. Mira, ahí parece como llegador o llegador. Bueno, a veces en la vida también nos pasa eso, ¿no? A veces decís, che, si leo la Biblia de la mañana no llego a estudiar lo que tengo que estudiar, porque tengo un examen re importante, no tengo tiempo para leer la Biblia. Parece como que el frasco no va a alcanzar. ¿Está chequeado esto? Igual puede fallar, ¿no? Sí, es un ejemplo. Ese control de calidad. Límite, ¿eh? Ahí claro. Hay que ponerle onda, en la vida también. Para ejecución. Llama producción. Muy bien, aplausos. Y cerró, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias. Bien, bueno, esto que fue súper visual, si se tienen que quedar con algo de este mensaje, quédense con esto. ¿Saben qué dijo Jesús con respecto a todas estas cosas? Él dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es una promesa de Jesús. Si vos edificás tu vida cumpliendo con esto, con lo más importante, cumpliendo con las cosas que realmente le dan valor a tu vida, el resto de las cosas las vas a poder amar y vas a tener las prioridades en orden. Y si vas a tener que usar un poquito menos las redes, las vas a usar un poco menos. Y si vas a tener que dejar algunas cosas, las vas a dejar. Pero el frasco te va a cerrar. ¿Sí? El frasco te va a cerrar. Y déjenme ahora sí para terminar y ya vamos a cerrar.
¿Saben ustedes? En la Biblia había un rey que era muy sabio, dice la Biblia, pero a pesar de eso perdió muchísimo tiempo valioso de su vida buscando los placeres, las cosas divertidas del mundo. Probó todo lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Todo. Podríamos decir, llevándolo a la actualidad, se jugó todos los videojuegos que hay, se comió todo lo que había que comer, probó todo. Y se dio cuenta, ya de grande, que eso no hizo que su vida tenga valor. Entonces, él escribió un libro y le da este consejo. Es un consejo del rey Salomón. Salomón dice: alégrate, joven, alégrate. Ahora que sos joven, toma placer en tu corazón. Ahora, en los días de tu adolescencia. Y andar en los caminos de tu corazón, hacer lo que quieras, en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ahora, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, no pude aprovechar mi vida. Solo tenemos una vida, ¿sí? Como dice ahí la frase, solo una vida. Y pasa rápido, aunque parezca que no, pasa rápido, ¿sí? Solo lo que hagamos para la gloria de Dios va a permanecer eternamente, ¿sí? Vamos a ver. Padre Celestial, Dios, te agradecemos por